fallando, pero ahí va. Ahí está grabando, acuérdense. Ok, entonces dijimos que en semanas pasadas estuvimos trabajando básicamente con lo que era el MapReduce, ¿sí? MapReduce, habíamos dicho, es una función que se encarga el map, o sea, de recorrer palabra por palabra, y el reduce en estar realizando el conteo de las palabras. Esto básicamente es el fundamento del Big Data. No es que apliquen así directamente un framework tal cual va. Bueno, sí lo aplican, pero no como nosotros lo aplicamos realmente, ¿no? Obviamente ya existe una parte en donde nos arroja directamente el conteo de palabras. Lo vamos a ver después, de hecho. Ahorita nada más era como que el que ustedes conocieran cuál es la base del Big Data. Todos o la mayoría, básicamente, de los programas que aplican Big Data se basan en MapReduce. No todos, pero la mayoría, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, tenemos Hype. Hype es un pequeño complemento de Hadoop, ¿sí? Que me permite a mí poder ya contar, pero datos estructurados. ¿A qué me refiero con datos estructurados? Un dato no estructurado es, por ejemplo, los datos que leímos la semana pasada, ¿sí? O básicamente, la semana antepasada, perdón. O básicamente agarrar nada más un archivo de HTML, agarrar un archivo de texto, agarrar un archivo tal vez, no sé, de video y que se le esté extrayendo el audio. Básicamente esos son datos no estructurados. Son simple y sencillamente datos que se encuentran en la nube, pero algo nos quieren decir, ¿sí? Tal vez los comentarios de Facebook así, así a diestra y siniestra, ¿no? Pero datos estructurados nos referimos nosotros al hecho de ya de tenerlos, por ejemplo, en una base de datos, en una fase, o sea, básicamente a esto yo ya lo pudiera generar una especie de consulta SQL, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí con Hive, yo ya puedo aplicar una especie de SQL. ¿Por qué? Porque son datos que, entre comillas, se encuentran ya estructurados, o sea, tienen columnas, tienen nombre de columna, tiene filas. Entonces, yo ya puedo generar una especie de SQL que de hecho no es SQL tal cual, pero se maneja de una forma muy similar al SQL y se le llama pues SQL para Hive, ¿no? El proyecto de Hive surgió en la necesidad de que Facebook quería analizar los datos que ellos tenían, ¿sí? Esto fue en el año 2008. El problema era que imagínense ustedes la cantidad tan exageradamente grande de datos con la que contaban. Lamentablemente, los motores de bases de datos no están hechos para poder realizar un conteo de esta magnitud. O sea, la base de datos está hecha sí para poder mostrar información de un usuario, por ejemplo, para poder mostrar tal vez información, no sé, de 10 usuarios, pero no para poder contar toda la cantidad de información con la que cuenta toda la base de datos, ¿sí? Era un trabajo muy tedioso, era un trabajo muy largo, con la cual, les digo, la base de datos que existía en ese entonces pues no lo soportaba. ¿Qué fue lo que hicieron? Generaron un proyecto que es open source. ¿A qué se refiere con open source? Que es código abierto, ¿sí? Ok. Y lo que hacían era generar trabajos de tipo SQL basados en MapReduce. O sea, sí, lo mismo que hacíamos la vez pasada, en la cual metíamos a un archivo, extraíamos todos los datos, realizábamos un conteo de palabras, es básicamente la misma forma en cómo comenzaron a trabajar por medio del Hype, ¿sí? Básicamente exportaban su base de datos, por así decirlo, o la metían a este programita que se llama Hype, y los datos eran contados de una manera más rápida, más eficiente, y además de que Hadoop les permite poder trabajar por medio de clúster. Recuerden ustedes que un clúster son un conjunto de nodos, o sea, muchas computadoras trabajando entre sí, a diferencia de los servidores que ellos manejaban. Esto generaba pues hasta cierto punto un procesamiento distribuido, o sea, tenían el procesamiento de los datos distribuido en varias computadoras, ¿sí? Pero al mismo tiempo podían utilizar lenguajes SQL, ¿sí? Y este es el pequeño simbolito de Hive.
Si ustedes recuerdan, Hadoop es un pequeño elefantito, pues ahora le pusieron como que una abeja, pero con la cara del elefante, ¿no? Me checo si ya me inició mi máquina virtual. Ok, ya me inició. Ahora, ¿cómo almacena los datos Hive? Si ustedes recuerdan, el sistema de archivos de Hadoop se llama HDFS, ¿sí? Que significa Hadoop File System. Los datos se trabajan como si fuera un conjunto de archivos, los cuales se estructuran dentro del mismo sistema de archivos de Hadoop. Se encuentra en esta ruta, mas sin embargo nosotros pudiéramos modificar la ruta. Y esto también trabaja con una especie de modelo de base de datos. De hecho, ahorita vamos a estar importando unas tablas a una base de datos que ya vamos a contar ahí por medio de default. O pudiéramos generar una nueva base de datos, ¿no? Les decía yo, SQL es el lenguaje con el que nosotros hemos estado trabajando a lo largo de la escuela, ¿no? Por otra parte, nosotros contamos con Hive SQL. No sé si alcanzan a ver aquí, por ejemplo, aquí dice Use Database y acá dice Use Database. Dice Show Database, Show Database, Show Table, Show Table. Si ustedes se fijan, los códigos son muy similares. De hecho, trataron de generarlos lo más parecido posible para que no hubiera confusión. Existen algunas funciones en las que sí cambia un poquito la cosa. Por ejemplo, al momento de llamar las funciones, en este caso, ¿dónde están las funciones? Funciones. Extensión points. Bueno, por ejemplo, aquí se utilizan ya funciones directamente de MapReduce. Por otra parte, de este lado se utilizan los procedimientos almacenados, ¿sí? Cosa que Hive SQL no, Hive, perdón, QL, pues no maneja procedimientos almacenados. Este ya maneja directamente como que funciones programadas ya en JavaScript, ¿no? Es uno de los ejemplos. O puede ser en Python, o puede ser en cualquier otro tipo de lenguaje que se pueda eh, enlazar, por ejemplo, a Hive SQL, ¿no? Fíjense que también trabaja con los inner joins a la hora de estar juntando las tablas y de hecho lo vamos a hacer ahorita en la práctica de qué vamos a hacer, ¿no? Ahora, tenemos Hive y tenemos Impala. Yo les estuve explicando qué es Hive, pero al mismo tiempo se sacó un proyecto que se llama Impala. ¿Cuál es la diferencia? Realmente los dos trabajan con datos estructurados, o sea, sí, trabajan con tablas, ¿sí? Que se puedan exportar de alguna base de datos. La diferencia de esto es que Hive se basa en MapReduce e Impala no trabaja con MapReduce. Por lo tanto, Hive es un poco más lento, ya que las funciones de JavaScript pues alentan este proceso, ¿no? Impala es un poquito más rápido, pero a la hora de realizar consultas muy grandes, Impala se queda corto, ¿sí? Impala les va a tronar y no les va a tratar de arrojar este tipo de resultados. Por otra parte, Hive, como trabaja con MapReduce, este sí soporta el estar trabajando con conjuntos de datos más pesados. Realmente es lo mismo, y de hecho si yo vengo y lo comparo, miren, me voy a venir ahorita aquí a Hadoop, nada más para que vean la diferencia. Más vamos a esperar a que se dignen cargar. Por ejemplo, miren, aquí me cargó Impala, ¿no? Automáticamente yo estoy viendo que puedo generar una consulta SQL, me aparece aquí que yo pueda seleccionar alguna base de datos, me aparece el historial, me aparecen las tablas de este lado. Y si yo me cambio a Hive, por ejemplo, fíjense que es exactamente lo mismo. O sea, es la misma interfaz, lo único que me cambia es de Hive a Impala. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Hive e Impala? Realmente es lo mismo. La única diferencia es que uno trabaja con funciones MapReduce y el otro no, ¿sí? El que no trabaja con funciones MapReduce es más rápido, pero no soporta el estar trabajando con tanta información. Ejemplo, si yo quisiera trabajar con información de Facebook, pues obviamente tendría que trabajar con Hive, ¿sí? Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, con información de una página web propia, local, únicamente local, pues yo pudiera trabajar con Impala, aunque realmente pudiera aplicar cualquiera a los dos,
pero pues ya depende de la necesidad, ¿no? A lo mejor yo utilizo Hype para mi página local, pero va a ser un poco más lento la dinámica en cómo lo va a realizar. Cosa que a lo mejor la misma función yo la pudiera realizar con Impala y sería muchísimo más rápida. De igual forma, a lo mejor con Facebook quiero utilizar Impala, pero va a llegar un punto en que me va a tronar, no va a funcionar. Entonces ahí sí me forzaría a que yo lo utilice, perdón, con Hype. ¿Sí me explico? Realmente Hype e Impala es lo mismo, la única diferencia es el cómo trabaja uno contra el otro, ¿no? Este trabaja por medio de consultas interactivas y este trabaja por medio de procesos por lotes. Es aquí ya donde se aplica los clusters, ¿no? Hasta cierto punto. Ahora, algunos de los códigos que podemos utilizar, por ejemplo, en la línea de comandos con Hype, cada vez que nosotros queramos ingresar a Hype, por ejemplo, puedo colocar la palabra Hype, ¿no? Ya que si yo quiero trabajar directamente con las consultas de HiveQL dentro de la consola, pues yo las puedo manejar. Puedo hacerlas de este modo. Miren, por ejemplo, aquí le estoy poniendo el show database y se va a ejecutar el show database. O en dado caso de que yo tenga un archivo almacenado con consultas QL, pues yo las puedo colocar directamente y le puedo decir, perdón, que me abra un archivo y me va a ejecutar las consultas que se encuentren dentro. ¿Sí? Existen también formas para poder realizar las configuraciones, pero nosotros no lo vamos a hacer desde la consola, lo vamos a hacer directamente desde esta pequeña interfaz que pues ya me arroja el Hue, ¿no? Básicamente. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda antes de comenzar con la pequeña práctica? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Se comprende un poquito más a fondo ya lo que es el Big Data. Quiero yo pensar que con la clase que tuvimos la semana pasada, con la película, la de... válgame si me fue el nombre. Bueno, la película de Netflix. Es privado, profe. De Lisa Mera. Quiero yo pensar que ya trataron de comprender básicamente lo que es el poder del Big Data, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí no sé si me pudieran compartir un poquito las conclusiones que ustedes sacaron. A ver, échale, Ogas, porfa. ¿Qué conclusiones sacó usted de la película? Pues en sí que, ¿cómo le diré? Pues sí que no estamos privados ya de nada y con solo tener, por ejemplo, la información de cada uno de nosotros en Facebook, fecha de nacimiento, nombre, dirección, porque pues ahí nos da la opción de ponerlo, muchas veces lo puede emitir uno, pero con eso, pues nos tienen ellos así, como lo voy a decir vulgarmente, nos tienen agarrados de los meros de estos porque es algo que ellos tienen toda la información para manipularla y hacerla a su favor, dirigirla pues y moverla conforme ellos quieran ajustarla, ¿verdad? Pues, ¿Qué tanto llegó que hasta, pues hasta las elecciones del señor Trumpas se fueron beneficiadas para que él ganara la vez pasada, ¿verdad? No, no en la reelección. así es, y no nada más esa elección, ¿no? Fueron varias elecciones en todo el mundo. Hubo, Ujú. por ejemplo, en Trinidad y Como el, Tobago, hasta en Rusia estuvieron involucrados. Fíjense cómo estaría el Ándele. asunto. como el poder de los datos te da así, válgame la redundancia, ¿no? El poder de poner una persona en el poder. Así es. Como dijo, Cómo los datos, a través de los datos puede uno manipular en cierta forma a un votante, bombardeándolo con propaganda. así es, y es propaganda personalizada sobre todo. O sea, imagínense, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí en México. En México, pues sabemos que a lo mejor uno de los problemas que tenemos es el narcotráfico. A lo mejor igual que allá, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, va a entrar un candidato eh, y en lugar, o sea, fíjense, en lugar de irse en contra del narcotráfico, va pero en contra del presidente anterior, posiblemente, que lo hicieron, creo yo, que estaba atacando al narcotráfico. Entonces, lo que la gente pedía, pues era una bandera blanca, ¿no? Algo que dejara a lo mejor a los narcotraficantes trabajar, posiblemente, y al mismo tiempo al gobierno, pues hacer su trabajo. Entonces, así lo hicieron. Como que ellos, dentro de las campañas, demostraron, en lugar de lo que iban a hacer,
se pusieron a mostrar realmente el cómo se encontraba a lo mejor el país, las muertes que había habido, todo este tipo de detalles, como para tratar de asustar a la población. Y aquel que dijera, político que dijera, voy a luchar contra el narcotráfico, pues en lugar a lo mejor de votar por él, votarías en contra porque lo que quieres a lo mejor es una paz. Obviamente, si te están abordando con muchos videos de este tipo, ¿no? Videos de matanzas, videos de más matanzas, videos donde no se cuenten las estadísticas, videos incluso que no sean directamente de partidos políticos, pero aún así te están bombardeando por parte de ciertas campañas que no se sabe que son de partidos políticos, ¿no? En donde a lo mejor son campañas posiblemente de donde se muestren videos de los mismos sicarios, no sé, matando gente, pues obviamente esto altera las emociones de las personas. ¿Y cómo no te van a alterar, no? Ver que están matando personas. Pues obviamente a lo mejor tú en ese punto pues dices, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, obviamente, y te vas en contra posiblemente de, de quien esté lanzando las propuestas para acabar con el narcotráfico, sabiendo tú que va a desencadenar otra guerra posiblemente, ¿no? Entonces, todo esto con los mismos datos, nada más con puros datos, pueden aventarte a ti eh, campañas personalizadas, ¿sí? Para hacer cambiar tu forma de pensar a cómo ellos detecten que es hasta cierto punto tu forma de ser. O sea, te rastrean de todo a todo, desde tu fecha de nacimiento posiblemente se dan cuenta qué tipo de persona eres, si eres un millennial, si eres una persona de la generación X, incluso si eres una persona de la generación de cristal, y basados en eso posiblemente te pueden atacar, te atacan por tu edad, te atacan por tus círculos sociales, te atacan por a lo mejor la escuela en donde estudiaste, o sea, buscan muchas formas para tratar de aventarte a ti una promoción directa, la cual forzosamente vaya a afectar tus sentimientos, ¿no? Tus sentidos hasta cierto punto. Pero pues sí, sí está medio gacho esto. Arisbet, ¿qué conclusión sacó de la película? Buenos días. Pues sí, igual que la Linda, sí se sorprende uno hasta dónde llega, a qué grado llega nuestra información. O sea, pues que ya no hay privacidad, porque realmente no nos damos cuenta al grado de vulnerabilidad, ay, perdón, que tenemos al subir nuestros datos al Facebook, algo que es muy normal hoy en día. Subimos fotos y demás y no sabemos, pues sí, o sea, lo que nos podemos enfrentar. Pues sí, no, básicamente es como que dónde queda la privacidad que yo tengo. Eh, la mayoría de las personas, ¿verdad? Yo personalmente nunca subo fotografías a mi Facebook, nunca subo información. Pero la mayoría de las personas, por ejemplo, suben el momento en que despiertan, suben el momento en que desayunan, el momento en que comen, el momento en que cenan, qué es lo que comen, incluso le toman fotografías, este, suben cuando se van de vacaciones, suben con qué compañeros se juntan, sus círculos sociales, los gustos que tienen ahí mismo vinculadas las páginas de like que ellos les han dado like. Obviamente de ahí puedes obtener los géneros, tienen posiblemente los grupos musicales que les gustan. Entonces, imagínense los expertos en Big Data con toda esta información, la cantidad de cosas que pueden hacer, ¿sí? Les digo, nosotros estamos viendo esto, ¿sí? Pero es como estar viendo el hacking. Obviamente hay tanto hacking ético como hacking, pues, destructivo, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que si fueran ingenieros en Big Data y llegara a lo mejor un partido político para ofrecerles sus servicios de Big Data, lo harían? Pues lo podríamos hacer, pero para bien, Miguel. Digo, pues sí, sí, profe. Se Pero es que puede hacer algo. hasta cierto punto, ¿cuál es el bien y cuál es el mal? O sea, Ujú. sí, por ejemplo, esta empresa de Analytics, la que estaba encargado, por ejemplo, de la campaña de Donald Trump, Sí. hasta cierto punto hicieron mal. Obviamente afectaron las elecciones, ¿no? Basados en el Big Data. Pero hasta qué punto está mal y hasta qué punto está bien lo que hicieron. Mm,
Bueno, por ejemplo, mire, esta mujer, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Brittany. Sí, ajá, Brittany. Pues ella trabajó en Facebook mucho tiempo, algo así, tengo entendido, pero entonces ya después se fue a Analytics, Cambridge, y pues lo que yo entiendo es que ella empezó a usar la política, pues para favor de no en mala onda, sino así personalizar información, mandándosela a cada quien de los usuarios. Pero ya después ella se dio cuenta que sí estaban haciéndolo mal y entonces fue cuando ya recapacitó y quiso hacer pues, justicia, ¿verdad? Pues sí, es que al hablar de alteraste posiblemente los resultados de la campaña, pues ahí sí estamos hablando de algo mal. Pero ahora, el decir, aplicaste marketing para una campaña política, ¿estará mal? Ándele, eso era lo que quería decir. No, no, yo digo que no está mal. O sea, un ejemplo, vamos a suponer que ustedes pasan por enfrente de un Tecate, ¿no? Vamos a poner un Tecate, y están las edecanes afuera. Ustedes llegan al Tecate. ¿Está mal, por ejemplo, el tipo de marketing que utilizaron? No, vamos a voltear y posiblemente vamos a chocar ahí en la esquina con un poste o algo, pero pues ese es la atracción, ¿verdad? Lo que ellos están haciendo, el marketing. Y básicamente están influenciándose, ¿cómo se dice? Sus sentidos, ¿no? O a lo mejor el escuchar posiblemente van en el carro y tienen mucho calor y posiblemente sale un comercial en la radio en el que te dice, no sé, una soda, coca y de repente se escucha que abren la Coca-Cola, se les va a antojar. Están jugando con sus sentidos posiblemente. Entonces, hasta cierto punto, ¿qué tan malo es el Big Data? Como qué tan bueno puede ser. ¿Qué tan incorrecto fue lo que hicieron? Se oye incorrecto porque, claro, pues afectaron las elecciones, ¿no? Pero pues ¿cuántos tipos de campañas no utilizan para poder afectar las elecciones? A lo mejor lo incorrecto que pudieron haber hecho es, de plano, meterse tanto a robar la información privada de la gente. O sea, pudieron haber lanzado encuestas, pudieron haber recabado información posiblemente pública, pero ya meterse a lo mejor con Facebook que les vendió la información, pues ahí sí puede entrar algo ilegal, ¿no? Porque yo estoy brindando mis datos a Facebook, se supone que existe un aviso de privacidad, el cual les tiene mis datos privados, y a lo mejor esos datos ya no pueden salir. Póngale que esa puede ser la parte ilegal, pero de ahí en adelante sacar las campañas, pues es hasta cierto punto una estrategia de marketing. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces ya depende así como que de cada, pues no de cada uno, de cada quien, sino qué tan, qué tanto te estás metiendo a buscar la información de las personas. O sea, es como si yo paso por enfrente de sus casas y a lo mejor yo veo que tienen simpatizante con algún partido nomás por estar afuera de su casa. Ah, pero si ya me meto hasta dentro de su casa, forzosamente, aunque ustedes no quieran, para tratar de entrevistarlos, pues posiblemente ahí ya estoy cayendo en algo que no debería de suceder, ¿no? O sea, a lo mejor ahí sí es algo ilegal el querer de forma forzosa obtener esos datos privados. Sí, me estoy entendiendo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Sí, profe, sí. Bueno, Yo pienso que lo mejor y lo que está mal es la manera, ¿no, profe, en la que se obtuvieron los datos. pues sí, básicamente, es a lo que vamos, o sea, el obtenerlos forzosamente, el obtenerlos sin permiso. A lo mejor si llega a mi Facebook y me aparece un comercial ahí y me dice, oye, ¿quieres brindar a lo mejor tu página de likes? ¿A qué página les has dado likes? ¿A qué página esto? ¿A qué página aquello? Y te voy a dar $10. A lo mejor yo le pongo que sí, ¿no? Y yo Sí, estoy aceptando posiblemente la venta de mis datos, como dijeron ahí mismo en la película. Posiblemente el dinero que tú le estás debiendo a las personas es a las personas por sus datos. O sea, realmente tú estás vendiendo los datos de las personas, cosa que ese dinero debería ser de las mismas personas. que estás ¿Sí? trabajando con datos que no son propios. Pues sí, ¿no? O sea, vamos al punto de un banco. Vámonos al punto de que tú quieres sacar una tarjeta bancaria, porque supuestamente a lo mejor comenzaste a trabajar en un lugar y en ese lugar te tienen que depositar forzosamente en ese, en ese banco, ¿no? Tú le puedes decir al encargado del banco, oiga, ¿sabe qué? Esta cláusula no la quiero, quítela. Pues no. O sea, es algo que
tienes que hacer sí o sí. ¿Que tienes que leer el contrato para estar consciente de lo que estás haciendo? Pues sí. Pero no es así como que, ay, no voy a firmar el contrato porque no me pareció. No, lo tienes que firmar. ¿Por qué? Porque tienes que tener tu tarjeta para que te puedan pagar. Porque si no te pagan por tarjeta, a lo mejor la empresa está incumpliendo en la parte de transparencia posiblemente, porque tienen que estar vinculados a un banco forzosamente para poder realizar los pagos o alguna de las razones, ¿no? Entonces ya entra aquí si yo quiero algo de alguien, pues tengo que cumplir con eso. A lo mejor si yo quiero tener una cuenta de Facebook, porque todo el mundo tiene una, porque es así como que una obligación social hasta cierto punto tener una, habrá gente que no la tenga, ¿no? Pero ahorita es como decir, voy a salir a la calle peinado y bien vestido. O sea, es el que dirán a lo mejor de mí, ¿no? Sí. Entonces, es como que es como decir, no tengo WhatsApp. Si hay gente que no tiene WhatsApp, pero muchas de las veces se les dificultan ciertas actividades por no tener WhatsApp. ¿Me explico? Posiblemente Facebook está en la misma situación. Entonces, yo quiero tener un Facebook, ¿por qué? Porque pues es normal. La mayoría de las personas las tienen y yo tengo que tener un Facebook porque quiero tenerlo. ¿Puedo seleccionar no tenerlo? Posiblemente sí, pero es así como que no, lo tengo que tener a lo mejor, ¿no? Y es aquí la parte en donde no puedes negar las condiciones que ellos te ponen, ¿sí? Y si ellos te dicen ahí a lo mejor en las 1000 condiciones que ellos tienen que van a vender tus datos, a lo mejor ni lo vas a leer y posiblemente no le puedes decir que no. O sea, le tienes que decir que sí si es que quieres tener una cuenta de Facebook. ¿Me explico? Sí. Está como una imagen que estaba viendo el día de ayer en donde por medio de WhatsApp, si yo le digo, por ejemplo, a una persona, venía así la imagen, una persona le manda un mensaje en donde dice, mis zapatos ya están viejos y de repente Facebook le salen anuncios en donde le están ofreciendo zapatos nuevos. O sea, fíjense a qué tal grado están leyendo ya las conversaciones para tratar de aventarme productos basados en las conversaciones que yo tengo con las personas. O sea, a tal grado están llegando, me explico, y lo están haciendo. Pues es aquí en donde entra ya, pues, qué tanta privacidad puedo tener o qué tanta quiero tener. Sí, aquí se enlaza mucho con la materia de seguridad de la información, pero pues esa ya es otra historia. Pues más bien es lo que se puede tener, ¿no? Porque ¿Cómo? más bien es lo que se puede tener, o sea, como dice usted, para tener una aplicación necesito acceder a sus términos y condiciones. Y a lo mejor en esos términos y condiciones viene el uso de mis datos, entonces, pues, Pues sí, si la aplicación me es indispensable tanto para el trabajo, para la vida diaria, pues ya las tengo que compartir. sí, es por ejemplo Google. Verán, déjenme checo si tengo aquí. El otro día puse a hacer un respaldo de Google para que mostrárselos a la materia este, de seguridad de la información. Pero la verdad nunca chequé. Déjenme checo a ver si ya me llegó. Me debió haber llegado donde ya estaba listo para poder descargar mi información. Pero básicamente eran como 250 gigabytes que tiene Google de mí. O sea, nada más de mí. Google. Se supone que me iban a mandar un correo cuando estuviera listo. Por ejemplo, aquí fue donde se solicitó el archivo de los datos. Verán. Ujú. Um, Acabas de confirmar que esto es. Por ejemplo, aquí tu exportación más reciente, 47 productos. Y se me exportaron, por ejemplo, fíjense, información de app de Home. Esta no se los había mostrado a ustedes. No, sí. No, profe, creo que Que esto se lo mostré a los de seguridad de la información. Por ejemplo, fíjense, esto es lo que me guarda Google. Todo esto me guarda Google.
Me guarda información de app de Home. Dice información sobre dispositivos, habitaciones, hogares y el historial de apps de Home. Me guarda sobre arte y cultura. Me guarda sobre calendario, sobre los datos de Chrome, favoritos, historiales y otras opciones de configuración de Chrome. Me guarda sobre Classroom, que también tengo mucha información ahí en Classroom. Me guarda sobre mi historial de impresiones que he realizado. Me guarda sobre las compras y reservas que he realizado por medio de Google también. Comunidades de las ayudas de Google, por ejemplo. Sus contribuciones de preguntas y respuestas en las comunidades de la ayuda de Google. Me guarda todos mis contactos que yo tengo, por ejemplo, en mi celular. Todos mis correos electrónicos los tiene Google. Cuentas de Google, datos sobre el registro de la actividad de Google, datos comparativos para Google Research, Developer Platform. Me guarda todo lo que tengo en Drive también, incluyendo todas las fotografías que tengo en Drive. Y no sé si ustedes han entrado alguna vez a las fotos de Drive, pero tiene un motor tan potente que, por ejemplo, yo puedo filtrar por una persona, puedo colocarle incluso, hay veces que yo no encuentro mi tarjeta, por ejemplo, o que me piden la tarjeta y no la traigo en la mano para hacerme alguna transferencia, y lo que yo hago es entrar a fotos y le pongo la palabra tarjeta, siendo que ese archivo ni siquiera se llama tarjeta, y encuentras la relación de que es una tarjeta. O sea, es muy potente lo que tiene, ¿no? Tiene los datos de Google Fit, todos sus entrenamientos y rutinas con las que ustedes han configurado, por ejemplo, Fit, si es que lo utilizan. Tienen Google Cloud Search, los metadatos y contenidos con los que cuentan, Google Fotos, Google de su negocio, si es que lo tienen vinculado en algún negocio, Google Pay, todos sus pagos, todos los datos de sus pagos, sus tarjetas virtuales, etcétera. Google Play Libros, Google Películas, Google Play Store, todas las aplicaciones que descargan, Google Shopping, Google Translator Toolkit, todo lo que han traducido, documentos que han traducido, Google Workspace Marketplace, quién sabe qué será eso, los grupos de Google, todo lo que han guardado de información de vínculos de Google, el Hangouts, no sé si ustedes lo utilizaban, historial de ubicaciones. Esta parte pues también está bien interesante porque, ay, nomás que ahorita no me acuerdo cómo entrar a Maps para que me apareciera todo el todo el historial de su Maps, y les aparece así un mapa y todos los lugares en donde ustedes han entrado. Mi recorrido diario. No, este no es. Pero había una forma, nomás que no recuerdo cómo. En su momento lo saqué. Pero así, básicamente me aparecía, por ejemplo, el lugar de Nuevas Grandes y un chorro de puntitos por todas partes. Entonces eso muestra incluso en dónde ustedes han estado. Informes de emergencias, las notitas de Google, guarda sus lugares de Maps, sus registros de Maps, su actividad, Maps, noticias, perfil, pinpoints, publicaciones de Google, question hubs, recordatorios. O sea, imagínense toda esta cantidad que tiene Google, todos sus videos y sus músicas, sus tareas. ¿Se imaginan la cantidad de información? Hasta donde yo recuerdo la vez que lo puse eran 250 gigabytes. Pero, ¿dónde lo puedo visualizar? Verán. Exportar cada 2 meses, exportar una vez. No voy a volver a crear la copia de seguridad. No sé qué pasó en aquel entonces. Se supone que debió haberme ahorita me está generando una copia de seguridad, pero son alrededor de 250 gigas de información mía nada más. O sea, nada más mía. Imagínense la cantidad de información que tiene de todas las personas. O sea, es algo así muy, muy exagerado, muy vasto, muy, pues no, muy exagerado literalmente. Sí, pero bueno. No sé, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que tengan? Profe, por ejemplo, para que así en sí el Big Data se siga, pues, que siga haciendo su trabajo, ¿verdad? Y aún lo van a mejorar. Se supone que los satélites, que los estadounidenses, rusos, todos ellos tienen que ver con todo esto para poderlo llevar a cabo. Como los satélites. Sí, o como, pues sí, los satélites que mandan hacia el espacio, ¿verdad? Que tienen que hacer su trabajo. Yo pienso que es algo que siempre se ha venido haciendo con la tecnología, para poder guardar todo este tipo
O en sí existe, por ejemplo, no sé, una super big computadora que esté guardando esto, que no tiene que estar en el espacio precisamente. Eso tengo duda, pues. No. Los data warehouse, o sea, em, los lugares en donde se almacena toda esta información, Sí. obviamente se llaman data warehouse, son lugares en donde básicamente cada empresa, por ejemplo Facebook, tiene sus data warehouse allá ay, válgame, se me fue el nombre, pero es en un lugar en Europa donde hace mucho frío y de hecho lo tienen en forma hexagonal y con puertas abiertas para que pueda circular el aire. O sea, está hecho de una manera en que el aire frío circula por un punto para poder enfriar los servidores que ellos tienen. Está muy padre el cómo lo tienen administrado. Pues ya depende de dónde quieran ellos colocar sus data warehouse, o sea, en donde almacenan toda esta información. Pues realmente los satélites lo único que permiten es transportar la información, o sea, básicamente es como que internet satelital. De ahí en Ok. adelante la información no se almacena en los satélites. Y así que diga usted espiarnos por satélites, pues no hay la necesidad. ¿Por qué? Porque todas estas aplicaciones con las que nosotros estamos hablando, pues cuentan con toda mi información. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes acceden a iniciar sesión en otras cuentas, que por ejemplo le dan permiso que inicien sesión con Google, Google proporciona parte de su información a esas aplicaciones. Entonces, mucho cuidado también con esto, pero les pregunta qué información van a compartir. Por ejemplo, ¿por dónde pueden iniciar sesión ahorita? ¿Qué se me viene a la mente? PayPal, creo. A ver si PayPal me pregunta. No me pregunta. Una página donde puedan iniciar sesión, por ejemplo, con Google, que se les venga a la mente. No se me viene a la mente ninguna. Por ejemplo, Gmail. no, pero páginas externas, por ejemplo, Epic. Ok. No Epic, cuenta. que es la de Fortnite, por ejemplo. ¿Sí? Fortnite. Pues, por ejemplo, si yo inicio sesión aquí, miren, me permite iniciar sesión con cualquiera de estas plataformas, con Facebook, con Google, con Xbox Live, con la cuenta de PlayStation, con la cuenta de Nintendo, con la cuenta de Steam o con la cuenta de Apple. Si yo le pongo, por ejemplo, iniciar sesión con Google, más que ahorita creo que ya la tengo vinculada, sí la tengo vinculada, me aparece un pequeño formulario en donde si deseo aceptar que va a compartir cierta información. Obviamente yo lo puedo denegar, pero raras personas lo leen. O sea, me dice, ¿sabes qué? Vas a compartir tu teléfono, tu nombre de usuario, tu esto y tu aquello, ¿sí? Ya depende qué tanta información quiera Epic de mí. Ellos lo pueden configurar, o sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero esto de estos usuarios. ¿Para qué? Para evitar que se estén registrando, ¿sí? De esa forma, tú, Google, me vas a proporcionar esa información. Y dice Google, ok, yo nada más le voy a poner a la persona que cuando vaya a iniciar sesión o cuando se esté registrando, o sea, la primera vez, le voy a avisar que quieres toda esta información de él. Si él acepta, pues qué bueno. Pero vamos al punto de, si yo quiero vincular mi cuenta forzosamente, pues lo tengo que hacer. O sea, no le voy a decir que no, me explico. Vamos al punto de los bancos. Por ejemplo, creo que no la tengo vinculada con Facebook, a ver si Facebook sí me lo permite. A ver si me muestra esta información. No, sí, también tengo otra cuenta vinculada con Facebook. Bueno, más o menos. No sé si me expliqué en ese punto. ¿Sí? No es tanto el que almacenen la información en los satélites. Los almacenan en almacenes de datos, se llaman data warehouses. ¿Sí? Y Ahora. obviamente cada empresa pues ya cuenta con sus propios data warehouse o son contratados por empresas que se dedican a los data warehouse. Ejemplo, si ustedes van a hacer una página web, pues lo más probable es que no vayan a crear una computadora con su propio servidor. Lo más probable es que vayan a contratar un servidor. ¿Por qué? Porque les sale más barato, ¿sí? Pero ya si van a manejar mucha información, pues posiblemente van a contratar los servicios de un data warehouse. ¿Por qué? Porque no quieren meterse la bronca de administrar su propio data warehouse. Pero ya, si crean una empresa tipo Facebook, pues entonces sí, es necesario que ustedes tengan su propio data warehouse, ¿sí? Y ya depende de los lugares en donde lo van a colocar. Les digo, por ejemplo, en este caso Facebook lo tiene en un lugar de Europa, en donde hace mucho frío, y lo tienen así como la casa, como, no es la Casa Blanca, es el Pentágono, creo, está así como que en hexagonal. Entonces, hay lugares en donde tienen abiertas las compuertas y pasa el frío, y es lo que se encarga de enfriar los servidores. Está muy padre cómo lo tienen administrado, cómo lo tienen creado. Pero esa es otra historia. ¿Sale?
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Sugerencia? No, profe, ninguna. Vamos bien. Mucho hablar y poca práctica, ¿verdad? No. Déjenme... Está interesante eso. Sí, está muy padre, les digo. Está muy, muy padre. Déjenme le contesto aquí un mensajito al profe Favela. Pues si mandó mensajes porque a lo mejor los quiere ustedes. Más falta, ¿verdad? Ustedes no, quieren el otro grupo. Ok, vamos entonces a realizar la práctica. Habíamos dicho que vamos a estar trabajando ahorita por medio de Impala, no de Hive. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con datos no tan pesados, ¿sí? De otro modo, pues trabajaremos con Hive, pero en teoría Impala y Hive son básicamente lo mismo. Para esto, yo tengo que subir una base de datos a Hue. Y es lo que vamos a realizar ahorita. En los archivos que yo les había pasado la vez pasada, vaya la redundancia, viene esta carpetita que se llama Data Warehouse, ¿sí? Y tienen esta carpeta que se llama Data, en donde ustedes tienen todos estos archivos que conforman una base de datos, ¿sí? Completa, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser importar todos estos archivos, ¿sale? Vamos a subir todos estos archivos a mi servidor. Para empezar, voy a checar qué es lo que tengo aquí de archivos para no irla a regar. Tengo una carpeta que se llama archivo, una carpeta que se llama out y una carpeta que se llama trash. Voy a crear una nueva carpeta. ¿La creo desde aquí o la creo desde código? La voy a crear desde código para que practiquen un poquito también lo que son comandos de Linux, ¿sí? Entonces me voy a venir aquí al código, ¿sí? A la línea de comandos, perdón. Y recuerdan cómo poder crear una carpeta en Linux. Era con mkdir, ¿no? Esto permitía generar una nueva carpeta. Pero como yo la quiero generar dentro de Hadoop, habíamos dicho que yo tenía que poner la palabra Hadoop, fs, guión, y ya pongo mkdir. Esto para poder acceder al file system, a los archivos del sistema de Hadoop. ¿Sale? Y ahora sí voy a colocar la ruta en donde la quiero crear. En este caso, la voy a crear. ¿Dónde dejé? Lo cerré. No es el usuario. User. Déjeme checo porque me confundo entre los de Linux y los de Hadoop. En uno es user y en otro es USR. Ah, pero sí, aquí sí me hace que sí es user. Sí, sí es user, creo. Pero vámonos a la segura. Por ejemplo, aquí estoy en user y luego diagonal Cloudera. Tiene razón, ¿verdad? Pues vamos a ponerle diagonal user, diagonal Cloudera, diagonal. Y voy a crear una pequeña carpeta que lo voy a llamar Data Warehouse, de hecho. Data Warehouse. Doy enter. Y si todo salió bien, esto me debió haber creado aquí, si actualizo, una pequeña carpetita que se llama Data Warehouse. Aquí está, miren. Esto me generó esta carpetita. ¿Sale? Si quieren hacer este pequeño proceso rapidito, para no irnos quedando. A ver, vamos a ver. Listo.
Ok. Data. Warehouse. Data warehouse. Ok. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Parece que ahí está. A ver. ¿Listo? ¿Les funcionó? Ahí estoy abriendo el HUD, el JUE. Ahí me va a decir, profe. Sale. Ahí. Conecte. Codera. Si no lo tenía abierto y si lo mandé a hacer, ¿sí se hace de todos modos? Sí. Ok. De hecho, igual pudiéramos checar desde acá, ¿eh? O sea, desde la terminal. Yo puedo poner Hadoop, FS, le voy a poner un guión LS, diagonal user, diagonal Cloudera, diagonal. Y esto me va a mostrar. Ahí está. Ok. Sí lo hizo aquí, profe. Ya. Y por ejemplo, miren aquí, si le pongo un LS, fíjense que aquí me muestra las carpetas también. Sí, o puedo poner un LL, creo. Estoy seguro si me permite Cloudera LL, que es un comando de Linux. Para también mostrar carpetas, no lo permite. Pero básicamente con el LS, miren, aquí también puedo ver. Dice que tengo la carpeta de trash, la carpeta, caray, ¿qué pasó? La carpeta de trash, la carpeta de archivo, la carpeta de data warehouse y la carpeta de out. Sin tenerse que meter a Hue. ¿Sale? Ok. Ok. Ahora, lo que Ahí. voy a hacer, fíjense bien, voy a copiar los archivos que están dentro de la carpeta de data warehouse en descargas. Bueno, ahí les va, para que lo puedan ver gráficamente, porque si no, se me van a confundir. Estos archivos que yo tengo aquí en Downloads, en Hadoop Course, Data Warehouse, Data, estos los voy a subir, ¿sí? Voy a abrir una terminal aquí mismo. Voy a ponerle clic derecho y Open in Terminal. Sale, para que ya me salga la ubicación en donde yo estoy. Fíjense que si pongo un ls, ya me aparecen directamente los archivos, para no tener que estar entrando de nuevo a las carpetas, ¿no? Pude haber entrado desde la otra terminal, sí, pero tendría que estar colocando las rutas hasta llegar a esta carpeta, ¿sale? Correcto. Ahora, lo que voy a hacer, le voy a decir Hadoop fs-put, que significa copiar, y voy a copiar a diagonal Cloudera. No, miento, son los archivos que voy a copiar, entonces son todos los que se encuentran aquí adentro y los voy a colocar en diagonal Cloudera, diagonal user, diagonal Cloudera, diagonal data warehouse. Entonces, esto le estoy diciendo que se va a copiar todos los archivos que se encuentren aquí adentro, ¿sí? Voy a dar un enter para hacer la prueba, por si no puse nada mal. No. Téngale. Son tus errores, ¿qué pasó? A ver, déjeme chico, ¿qué fue lo que pasó? Ah, qué menso. Ya supe qué fue lo que pasó. Pasó que copié todo. Y no era todo. Voy a borrar todo esto. Mm, mm. Bueno, sí voy a tener que colocar la dirección porque no me la quiso agarrar directamente así. Y le pongo asterisco.
Me va a agarrar todo lo que se encuentra en la carpeta. A ver. Ahí está. Sí, básicamente era así. Le puse el diagonal. Al yo colocar el diagonal, me salió un pequeño error porque... ¿Dónde dejé el código? Bueno, lo voy a dejar aquí. Al yo colocar aquí el diagonal, le estoy diciendo que me coloque todo lo de la raíz. O sea, de la raíz, todo lo que se encuentra. Entonces me quiso copiar todos los archivos que se encuentran dentro de la máquina de Cloudera. Si yo pongo directamente el asterisco, esto sí va a jalar directamente los archivos que estén dentro de la carpeta en donde estoy. Entonces, este código es el que vamos a colocar para copiar todos los archivos que se encuentren dentro de la carpeta de Data Warehouse en donde está la descargas. ¿Sí me expliqué o no? ¿O lo rebrujé? ¿O va de nuevo? No, profe, a ver, ahí está. Vamos a colocar este código, pero ojo, la terminal tiene que estar abierta dentro de donde se encuentran sus archivos, ¿eh? ¿Cómo puedo saber si se encuentra abierta dentro de donde se encuentran mis archivos? Ah, bueno, puedo poner un LL, por ejemplo, y me va a enlistar todo, o un LS, y me va a enlistar básicamente aquí los archivos, miren, ¿sí? Entonces, si aquí yo puedo visualizar los archivos, yo puedo utilizar directamente el código aquí, así, con el asterisco, porque ya sabe que me va a agarrar todos estos archivos. Sale, entonces vamos aplicándolo, porfa. Entramos en Clouderas Home, en el folder, ¿verdad, profe? Para poder entrar ahí primero. ¿Cómo? Acá en el inicio, para llegar a esos archivos. Clouderas Home, en el folder. Sí, mire, vamos a entrar aquí. Abrimos este Cloudera Home. Ándale, profe. Abrimos el de descargas. Y Sí. luego el curso de Hadoop. Y el Data Warehouse. Y el Data. Aquí arribita aparecen las carpetas, mire. Sí. Más que no tengo ese de download. No. Dijimos que va en downloads, ok. Downloads. Ok, curso Hadoop, sí. Y luego Data Warehouse. Flow Data. Órale, ahí está. Entonces, clic derecho, Open Terminal. Ajá. Y vamos a colocar este código que tengo acá. Es este. Ok. Entonces, tenemos que... FS. ¿No me quiere agarrar el asterístico, profe? Ah, si gusta compartir la pantalla, lo checamos. Ok. Vamos a ver. Ahí está. ¿Dónde no quiere agarrar el asterisco? Aquí para poner el... Ah, ok. Es con Shift. Inténtele desde el Shift 5 hasta el Shift 0. Es que no hemos cambiado el teclado ahí. Entonces, apréndesele desde el Shift 5 hasta el Shift 0 hasta encontrarlo. A ver, vamos acá. Ahí está. ¿Cuál fue?
El ¿Quién sabe? 8. El 8. Ok. Sí. All right. Oops. Yo, aquí lo tengo. Vamos a ver. Ok, FS, y luego vamos a ponerle. Me faltó el John Pute también. FS. Data Warehouse. ¿Así, verdad? Data Warehouse. Y así como lo tengo acá, mire. No lo veo, profe. Ah, ok, sí, ahí está. User, Cloudera, Data Warehouse. Ok, parece que sí. Vamos a darle. No, no. No olvide colocar el FS y el guión put. FS, ahí está. Y el guión put también lo puso, ¿verdad? Guión put. Ok. Nomás que Todo debería. tiene un espacio aquí. Ah, quiero ponerle el mouse, pero no lo presenta. Ok, dijimos que aquí le vamos a poner un espacio. Así. Así lo tiene usted exactamente. Entonces, a ver. Ahí. Sale. Ok. ¿Cómo lo actualizó aquí? No, F5 le pongo. Sí, o también aquí mismo puede colocar le digo, si no quiere entrar hasta allá, puede ponerle también aquí Hadoop fs-ls espacio diagonal home diagonal cloudera diagonal data warehouse. Enter. Y aquí también le va a mostrar los archivos. Ah, dice que no existe la carpeta. Home. ¿Era home? Era user, ¿no? Es user, sí. Entonces abrimos la terminal desde la carpeta que está de Data Warehouse donde vamos a copiar todo, profe. Sí, para hacer el copy sí. Todavía no lo copian. No, es que me perdí ahí en cuando iba a copiar el código y luego ya le explicó a la línea y ya. Ah, ok, sí. Vamos a abrir esta terminal. Déjame la abro de nuevo. Voy a abrir aquí la terminal y Sí, aquí ya. te voy a colocar el código, que es el de este de aquí. No, este no. Este. Me dicen cuando ya lo tengan, ¿eh? Según yo, ahí está, profe, ya. Ujú. Muy bien, Tony, listo. Me falta, estoy igual que la línea, ando buscando el asterisco. Estaba en Shift 8 en el caso de la línea, a ver si a usted le parece igual. Ok. Es que es teclado diferente. Ah,
¿Listo? Ah, no, me dice que no such file directory. A ver, que aquí me equivoqué. User diagonal Cloudera diagonal Data Warehouse. Y tiene que existir la carpeta de Data Warehouse, si no, no se lo va a poder copiar ahí adentro. O sea, tuvo que haber puesto primero el mkdir. Sí lo creé, profe. Entonces sí ¿Quiere debería. ver mis códigos? A ver si la regué. A ver. Como checo, entonces dijimos que era para checar las carpetas. Hadoop. Hadoop FS-LS LS, ándale, eso es lo que quería. Hadoop y F de LS. listar. Luego es user. Diagonal. Cloudera. Pero nada más para ver eso, ¿no? Porque ahí ¿Cómo? es Hadoop F diagonal LS user Cloudera nada más para ver las carpetas que están. Sí, así como lo tengo yo, mire aquí. A ver, Ah, ¿dónde están? ok. Ya depende de lo que usted quiera mostrar. Me dice que no. Unknown comando, algo puse mal. Unknown comando no reconocido. ¿Cuándo puso qué? Algo puse para revisar las carpetas, pero no me lo dejó hacer bien. A ver, vamos otra vez. Ah, es que puse mal. Hadoop. Hadoop. Y luego nos vamos. FS. Guión. Ah, me faltó el LS. Cloudera. Data. ¿Me puede mostrar el código que usamos para crear la carpeta, profe? Sí, es este de mkdir. Ahí lo hizo ahora sí. Bueno, no me apareció eso. Hadoop fs-mkdir diagonal home. No, no es home, es user. Diagonal Cloudera. Diagonal Data Warehouse. Así. Encontré mi error, profe. ¿Listo? Sí. Yo también ya estoy listo. Ahí Ah, está. es de orografía. Ujú. No se había quedado la carpeta. No, me faltó una diagonal antes del user. Ah, ok. Bueno, me dice cuando esté listo, ¿eh? Yo ahí estoy ya, profe, listo. Ay, ahora sí ya me quedo así como usted. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos.
Bueno, usted dice, Tony, y le seguimos. Sí, sí, ya, profe. De hecho, ya, Ah, ¿ya ya se quedó? está, ya se está copiando, ajá, el archivo. Ah, muy bien. Ok, ahora sí. Ya que los tenemos dentro del Hadoop File System, del HDFS, vámonos a Hue. Hue, ¿dónde lo dejé? Ya tengo uno. Aquí en Hue nos vamos a ir a Impala, ¿sí? Que es este de aquí. Aquí en Impala, si ustedes se fijan, ya me aparece aquí una base de datos. El problema con esta base de datos es que se encuentra vacía. Bueno, yo aquí tengo un ejemplo que estaba haciendo ahorita. Lo voy a eliminar. Déjenme elimino la tabla que tengo yo para mostrarles desde cero. Sí, porque no me fijé cómo llegó a Impala. Por Q. Déjenme nada más que me borre la tabla que tengo yo. Sí, profe. Ok, aquí en Hue, miren, en esta parte del query, me aparecen los editores, me Sí. aparece Impala y me aparece Hype, Ok. en esta flechita. Entonces me voy a ir a Impala, Ujú. pero si ustedes se fijan, todavía no tengo tablas dentro de mi base de datos. Obviamente todavía no voy a poder realizar consultas. Lo que voy a hacer va a ser importar esos CSV que acabo de mandar a llamar dentro de esta base de datos que se llama default, ¿sí? No es necesario que cree otro. Si pudiera crear otra, pero pues esta está vacía, lo voy a hacer aquí mismo para no tener que generarme otra y para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, ¿cómo las puedo agregar? Si ustedes se fijan aquí del lado izquierdo, nada más le voy a dar clic en donde dice default, me abre la base de datos y aquí me aparece un signo de más para agregar las tablas. Entonces, le voy a poner aquí en agregar una tabla Ujú. y aquí me está pidiendo la ruta si va a ser un archivo, ¿sí? O si la quiero generar manualmente. También puedo generar una tabla manualmente, pero pues en este caso como ya la tengo en archivo, me lo voy a traer del archivo. Aquí me dice que nada más le dé clic para poder mandar a llamar al archivo. Pues fíjense que aquí ya me aparece un explorador de rutas. Me En voy a Pat, venir a Cloudera. ¿Cómo? en Pat, ahí donde decía Pat, le damos clic, Sí. ¿verdad? Ok. Y voy a seleccionar este que dice Data Warehouse. Fíjense que aquí ya me aparecen todos los Sí. CSV Ujú. y voy a importar todos los que están aquí. Entonces, voy a seleccionar de uno por uno. Es el único detallito ahí medio tedioso, ¿no? Selecciono, por ejemplo, el primero, Custom Data, Customers Data. Y aquí abajo automáticamente me detecta, me dice, ok, ese CSV, que es una exportación de un archivo de SQL, por así decirlo, dice, tiene separadores de coma. Y cada salto de línea es un nuevo registro, ¿sí? Y los datos se encuentran en doble comilla. Me pregunta aquí abajo que si quiero mantener el header, o sea, estos de aquí, los nombres. Si yo lo quito, fíjense que me aparece como field 1, file 2, file 3, pero yo no lo quiero así, yo lo quiero con los headers, o sea, con las cabeceras que vienen arriba. Y me aparece un previsto en cómo me va a quedar. Entonces, si yo quiero que esté así, pues básicamente nada más le voy a dar clic en Next. Y aquí me pregunta el nombre de la tabla, le voy a decir que se llame exactamente igual y como viene en el nombre del archivo. Me pregunta que si lo va a almacenar directamente en este tipo de, en el, en el almacenamiento por default, lo voy a dejar así, y que si en qué formato lo voy a querer, lo voy a dejar así directamente como tipo texto, ¿sale? Aquí abajo, fíjense que me aparecen los campos, automáticamente me los detectó. Me dice, ok, se llama, dice, tienes un Customer ID que es de tipo string. Tienes un Customer Unique ID que es de tipo string. Tienes este que también es de tipo BGINT. Tienes este que es de tipo string. Automáticamente me los detecta, ya que si hay alguno que yo le quiera hacer la modificación porque me lo detectó mal, pues yo aquí puedo seleccionar también el tipo de dato, ¿no? Si yo lo quiero así, nada más le voy a poner submit, ¿sí? Pero todavía no hagan este proceso, porque les va a salir un pequeño error aquí, que les voy a decir el por qué me va a salir ese error. Si se fijan aquí, me dice que no pudo cargar los datos, ¿sí? Que hay un problema con la escritura de los permisos de esta carpeta.
Entonces, no sé si recuerdan, yo les había mencionado, Linux es un poquito batalloso con la cuestión de los permisos. Entonces, esta carpeta no tiene permisos. Si se fijan, sí me creó la tabla, pero los archivos no me los vació. O sea, si yo me vengo para acá y me voy a samples, que es donde puedo mostrar los registros, fíjense que no tengo nada de información en esta tabla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darle primero permisos a la carpeta en donde va a extraer las tablas. ¿Sí me expliqué? Como más o menos. Necesito Ok. darle permisos de escritura y de lectura, porque por el momento no tiene permisos. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esta tablita de nuevo, por eso les dije que ustedes que no la crearan. Yo la voy a borrar. ¿Cómo la borro? Me voy a venir aquí al menú, me voy a venir a las tablas, a tables, y aquí la puedo eliminar. La selecciono, y aquí me aparece el botón de drop. Pues le pongo drop, y le pongo que sí. De esta manera, en cuanto se borre de aquí, es porque ya se eliminó. Listo. Ok. Lo que yo necesito es darle los permisos de lectura y escritura. Me voy a venir aquí a este menú, me voy a ir a Files, Archivos. Aquí me aparecen las carpetas. Fíjense, por ejemplo, que estos son los permisos que tiene. Permisos de escritura, de lectura. Esto no lo van a ver hasta después. Después van a conocer bien cómo funcionan estos códigos que están aquí. Total, que yo tengo que hacer que me quede como este. O sea, yo tengo que darle todos los permisos. Entonces voy a seleccionar este de Data Warehouse. Voy a poner aquí en Action. Me aparece aquí Change, cambiar los permisos. ¿Sí? Selecciono este y voy a habilitar estos dos y voy a activar también el que sea recursivo, por si existen carpetas dentro de esta carpeta, para que también a esas carpetas que se encuentren dentro de esa carpeta y dentro de las otras carpetas también se les apliquen estos permisos. Pues ya le pongo Submit y fíjense que ya me cambió aquí la forma en cómo están los permisos, ¿sí? Tiene como que una especie de permiso ya de superusuario, o sea, ya puedo hacer de todo, ¿sale? Ahora sí ya voy a poder importar las tablas. Me voy a ir de nuevo otra vez aquí a Impala de nuevo. Voy a irme otra vez de nuevo a agregar. Voy a seleccionar de nuevo el archivo, Customer Data. Esta parte pues ya me había fijado que estaba correctamente todo bien. Le voy a poner Next. Y en la que sigue me voy directamente a Submit. Y ahí está haciendo el trabajo. Sí, está importando la información. Estas tablas que estamos utilizando son unas tablas brasileñas de una base de datos que es pública, de un negocio, ¿sale? Ok. Entonces ya tiene registros también para nosotros no tener que cargarnos de cientos y miles de registros en una base de datos con muchas tablas. Pues ya vamos a agarrar esta. Ok, si ustedes se fijan, pues ya básicamente aquí ya terminó. ¿Cómo puedo saber si se vaciaron los registros? Aquí en esta partecita, miren, esta es la tabla que se acaba de importar, me aparece este signo de admiración. Lo puedo seleccionar, me puedo ir a Samples y me muestra básicamente los registros. ¿Se fijan? Aquí están los registros. ¿Sí? Pues de esta manera yo ya me puedo cerciorar de que lo hizo correctamente. ¿Sí? Entonces, primer paso, cambien los permisos de de sus archivos, de su carpeta. Vámonos a Files, Files. Ok. seleccionen el de Data Warehouse y ahí arribita en Action, cambien los permisos y denle todos los permisos. ¿Sí? Espérenme tantito, ahí vengo repito. Sí. Hmm. Hmm.
Ok, listo, ya volví. Entonces dijimos, denle los permisos primero. Y me dicen cuando ya le hayan dado los permisos. Pues tiene que aparecer así. Ok. Ok. ¿Puedo compartirle tantito? Es que me atoré aquí nomás. Ya voy casi junto con usted. ¿Sí, claro? Más para que me ayude aquí con este, ¿verdad? A ver, ahí va. Ahí está. Espérame porque no veo. Ah, ok, nomás que no le había dado los permisos todavía. Esa tabla se generó sin permisos. Hay que borrarla primero. Hay Ok. que irnos al menú del lado izquierdo, arriba. Nos vamos a Files. No, perdón, a Tables, a tablas. Ok. Y hay que borrar esa tabla. Esa se generó sin permisos y no se vaciaron los registros. Ok. Tiene la tabla abajo y le ¿Manda? apunta donde dice Drop. Seleccione la tabla, ahí abajito, en el cuadrito. Y le pone donde dice Drop. Drop. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el drop? Ok, aquí está. ¿Sí? Ahora sí hay que asignar los permisos. Vámonos de nuevo al menú. Se va a ir a Files. Seleccione la carpeta de Data Warehouse. Y vámonos a... Cierra esa pantallita que le aparece arriba. En la tachita. Esa. Vámonos a Action. Change Permission. Y active ese de grupo y otros. Y ese mero. Póngale Submit. Listo. Ahora sí vamos a intentar volver a crear la tabla. Vámonos de nuevo a Impala. Pala. Ok. Luego agregue una nueva tabla. Otra vez. Del lado izquierdo. El signo de más. Ok. Next y Submit. Ok. Vayan entonces importando todas las tablas. ¿Sí? Hay que importar cada tabla de una por una. Los permisos ya están asignados, ¿eh? No los tienen que volver a asignar. Nada más sigan importando las tablas. Órale. ¿Dónde quedé?
Fíjense que cada vez que suben una tabla se va eliminando, ¿eh? Esto es porque, como se supone que son tablas exageradamente pesadas, lo hace para tratar de ahorrar espacio, Órale. para tratar de optimizar. Y se van poniendo acá abajo donde dice tablas a la izquierda. Ujú. Los archivos CSV se los va borrando. Órale, range. No. Nos quedan 2 minutitos a ver si me alcanza el tiempo, ¿verdad? Para hacerles una prueba. Y ya ustedes se llevan de tarea para colocar los otros códigos. Miren, si quieren, fíjense aquí, para mostrarles cómo va a estar el asunto. Hagan de cuenta que ahorita yo ya acabo de subir todas las tablas, ¿sí? Con toda la información. Me voy a ir de nuevo a Impala y yo ya puedo generar aquí las consultas, ¿sí? Ahora, el mismo archivo que yo les pasé ya trae algunas consultas para que ustedes no batallen. Por ejemplo, aquí vienen las queries y aquí vienen las consultas, miren. Entonces, por ejemplo, aquí me dice una consulta, categorías con mayor número de ventas. Fíjense bien, lo voy a copiar. Aquí está, control C. Me voy a venir, por ejemplo, aquí al Data Warehouse de nuevo, al Hue, donde lo dejé, aquí está. Lo voy a pegar. Ahí está. Fíjense, lo voy a ejecutar. Aquí en este botoncito de play se ejecuta. Y fíjense que aquí, por ejemplo, le estoy diciendo, ok, seleccióname de productos, de categorías, el nombre de categorías, y que me cuente, ¿sí?, los productos basados en el número de venta, ¿sí? Esto me va a dar el top 10 de productos vendidos. Me lo está ordenando por número de venta, descendentemente. Me está diciendo un límite de 10, o sea, va a decirme el top 10 y me está agrupando por categorías. Fíjense que aquí abajo me está diciendo, ok, la primera categoría que más se vende es cama, mesa, baños, ¿sí? Y el número de ventas que tuvo fue este. Fíjense que aquí ya tengo una especie de resultados, ¿sí? Me da como que el top 10 directamente. Fíjense que incluso si yo me vengo para acá, yo puedo imprimir una barra de pie, cosa que otros gestores de bases de datos no me generan. Y fíjense que aquí ya me aparece así como que directamente una gráfica de pie, ¿sí? Incluso puedo seleccionar otro tipo de gráfica. Puedo seleccionar, por ejemplo, una gráfica de barras. Fíjense, y aquí me lo selecciona y me lo muestra también de esta manera. O sea, me da opciones para poder mostrarlo ya también como una gráfica, ¿sí? Y fíjense que lo que yo hice fue colocar nada más un SQL, que es este que se encuentra aquí. Entonces, para no comerle más su receso, la práctica que ustedes van a hacer básicamente va a ser vaciar las otras queries y generar las gráficas, ¿sí? Estos les van a tomar impresiones de pantalla, ya sea que lo peguen mejor en un PowerPoint para poner una diapositiva por impresión de pantalla, donde se esté mostrando la información. ¿Sale? ¿Sale, profe? De todos modos, cualquier duda, aquí está el video, y de todos modos, si tienen dudas en el transcurso de la semana, no duden en preguntar, ¿eh? No se vale decir el no lo hice porque no supe cómo. Pregunten y yo les respondo ahí en el transcurso de la semana, ¿sale? Sale, profe. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Sale, vale. Mm.